Hola queridos amigos, hoy tenemos con nosotros al estimado Igor Mikhailovich Danilov en el estudio de Alatra TV. Hola. Igor Mikhailovich, el camino espiritual de una persona rara vez es llano y ciertamente está lleno de altibajos. A algunos incluso les resultan difíciles los primeros pasos por falta de comprensión, otros siguen el camino de acciones puramente externas. Y algunos van en dirección contraria. Algunos van en dirección contraria y otros llegan a la mitad del camino y luego se detienen porque simplemente no saben cómo avanzar. Pero la molestia más común y grande es cuando tu barco parece navegar hacia las costas espirituales y de repente encalla en la orilla de la vida cotidiana común con los problemas del día a día, con las relaciones a veces difíciles entre familiares, personas cercanas, colegas, y entonces en la gente surge una pregunta. Y la mayoría de las veces con uno mismo. Con uno mismo. Todo esto es secundario. Los familiares, los colegas, amigos, todo esto es secundario. Si no hay paz en el interior, entonces tampoco la hay en el exterior. Todo, amigos míos, empieza por uno mismo. Y lo demás son excusas. Es culpa de alguien, en casa no me entienden en el trabajo, etc. Aspiro a la iluminación espiritual, pero me perciben como un fanático religioso o un sectario. Son excusas. No importa quién y qué piense de ti, sino cómo te percibes a ti mismo. Ahí es donde empieza todo, ¿no es así? Pero aquí también hay un punto interesante que se puede notar. Es que cuando una persona está a solas consigo misma, por ejemplo en la oración o en la práctica espiritual, es más fácil este camino para ella. Es más fácil que se abra y... En el momento cuando está consigo misma y está en oración, y de nuevo, si la oración no es material, si está realmente dirigida a la contemplación espiritual, a la unión con el mundo espiritual, entonces sí. Incluso si no tiene una gran práctica, pero tiene una aspiración interior y es sincera, estando en el templo, en casa, no importa dónde esté, pero si está en este estado de oración, entonces se siente realmente confiada, se siente segura y la persona comienza a abrirse. Pero en cuanto acaba esta práctica, mira a su alrededor y su ojo se fija en algo, entonces todo desaparece. ¿Y qué la presiona nuevamente? Muchos problemas y muchas preocupaciones. Totalmente cierto. Problemas cotidianos. Absolutamente cierto. Así que la gente vive una doble vida, porque por un lado, en un tiempo asignado... Bueno, doble. Si es doble, sería bueno, pero a menudo hay muchos más paralelos en nuestras vidas. Sí, resulta que por un lado está Dios y los valores espirituales y morales, y por otro, la vida cotidiana y sus problemas, y la persona maniobra entre estos dos. Y sabes, el problema es que hoy en día la palabra Dios para mucha gente es como una cultura, un hábito. Y la vida espiritual consiste en conservar cierta moral, pero al mismo tiempo seguir siendo un consumidor intensivo, un egoísta, centrado en sus propios problemas y ansioso de que todo el mundo lo ame. Muchas personas acuden incluso a la religión para ser amadas al menos por Dios. Es decir, no aprenden a amar, sino que buscan a aquellos que los amen, y en la religión quieren ser amados. Y en las prácticas espirituales o en el camino espiritual, lo primero que una persona tiene que aprender es a amar. Una persona tiene que aprender a amar y no buscar a los que le van a amar. Y más aún, no desear y esperar que Dios lo ame. Si no amas a Dios, ¿cómo puede amarte Él? Es muy sencillo. Entonces, resulta que la oración es ese primer impulso del amor, esa primera semilla que se planta. No, la oración ya es una acción. La oración, la práctica espiritual, ya son ciertas acciones. Y el primer impulso es cuando una persona se mira dentro de sí misma y siente que todo no es como le enseñaron en la escuela, en el jardín de infantes, en casa, da igual dónde. No es tan material todo. Una persona siente que hay algo más, algo que no se puede expresar con palabras. Y este es el primer impulso, el primer paso. Y luego busca su realización en la religión, en algún autodesarrollo espiritual
o en otra cosa. Es interesante que también se diga que en general cualquier oración es necesaria para alcanzar el estado de pureza, después del cual viene la contemplación. No, cualquier oración no. Si tomamos las religiones modernas, hay muchas oraciones mágicas. Son las oraciones que se dirigen a la acción mágica, algo así como un hechizo para el consumo. Pues así es realmente. Sí, Y desgraciadamente se ha insertado en muchas religiones hace mucho tiempo. Y estas no son las prácticas, digamos, que conducen a Dios. Y mucha gente las conoce cuando se aspira a cosas materiales, olvidando o dejando de lado el desarrollo espiritual, la salvación espiritual. Una persona pronuncia esta, yo no diría que es una oración, es más bien un conjuro, fórmula mágica, digamos, o algún mantra material para conseguir algo material. Aunque todos los profetas que vinieron aquí dijeron, no se debe hacer magia. Y decían, no le pidas a Dios nada más que la salvación espiritual. Es el valor más alto, es lo único a lo que debemos dedicar nuestra atención. Y esta salvación espiritual, el amor de Dios es lo único que podemos pedir. Pero al mismo tiempo, si no aprendemos a amar a Dios, si no aspiramos a Él con toda nuestra alma y nuestra mente, es por eso que decían con nuestra mente al principio, porque incluso la mente debe ser obligada a esforzarse hacia el mundo espiritual, es decir, mantenerla dentro de los límites espirituales, de la moral, la ética y todo lo demás. Entonces es más fácil. El camino se abre de verdad. Y si tenemos, ya sabes, lo momentáneo, ahora quiero y rezo, pido algo, hago magia, pidiendo alguna riqueza material. Y mañana estoy absorto en la vida cotidiana, en el mundo material, y luego, una vez a la semana me acuerdo y voy al templo, pongo una vela, recibo la comunión, hago penitencia. Ya sabes cómo es en la modernidad. ¿Eres pecador? Pecador, sí, un pecador en todo. Así que leen una lista a todos, desde el asesinato hasta el robo, en todo eres un pecador. también me encuentro que la gente dice a menudo que es necesario elevar esas vibraciones internas, las vibraciones del alma, pero entonces entiendo para qué se hace. Dicen que en algún momento algunos deseos se hacen realidad y realmente cuando observas a las personas que siguen por el camino espiritual, realmente llega ese momento en el que de repente los acontecimientos Sí, comienzan a desarrollarse, a hacerse realidad. incluso lo que uno ha soñado alguna vez. Los deseos, lo que uno soñó alguna vez, sí. Cuando una persona sigue el camino espiritual, su única aspiración y sueño es solo la iluminación espiritual. Y lo material se da por sentado. No significa que la persona deje de existir en la tridimensionalidad. No, existe y existe perfectamente. Tiene trabajo, vida cotidiana, amigos y todo lo que hay en el mundo. Digamos que nada se quita, pero deja de ser dominante en el hombre mismo. ¿Por qué? Porque el propósito principal y en lo que más invierte su atención es en la iluminación espiritual. Y aquí es donde tienen lugar las trampas. En este momento la persona no se esfuerza ni sueña con cosas materiales. Si necesita algo, gana dinero y lo compra. Digamos, la vida ordinaria, matemáticas simples. Pero esos que fueron una vez sueños comienzan a hacerse realidad. Esto pasa con frecuencia. ¿Por qué? Porque una persona comienza en este momento cuando, digamos, quería, no importa, un puesto, y entonces se le ofrece alguna riqueza material, comienza a recibirla. Y en este momento le viene un pensamiento. Mira, te has vuelto espiritual, te has fortalecido espiritualmente y ahora se te da lo que antes querías. Y una persona se desvía hacia la magia. Esto demuestra por qué muchas religiones están llenas de magia. Porque al final todo se reduce a este fenómeno. ¿Y por qué ocurre esto? Esa es otra cuestión interesante. No importa lo fantástico que suene, pero si la persona realmente comienza el camino espiritual con seriedad, sin complacencias ni traición a Dios, el diablo trata de tentarlo. ¿Y con qué está tratando de tentar? Con patrones antiguos. Realiza el sueño que tenía antes de iniciar su camino espiritual. Después de todo, el príncipe de este mundo es dueño de todo. Así que
Quiero decir que es el dueño de todo en esta tridimensionalidad, y toda la materia es suya, desde la posición social, la salud, hasta la riqueza material. Ni siquiera es un problema para él tomar a alguien y hacerlo rey sobre todos los reyes, porque él mismo es el Rey Supremo. Todo le pertenece. Y sacar a una persona del camino espiritual significa, digamos, asegurar su propio futuro. ¿Por qué? Porque para él, cualquiera que haya ido a Dios tiene su costo, digamos. Derrota para el diablo, ¿sí? Bueno, por supuesto que sí. Y no quiere perder lo que es suyo, así que... Y nos considera a todos sus esclavos y su propiedad, su parte rentable, así que se preocupa de sus activos líquidos, por así decirlo. También con respecto a estas trampas y esa guerra espiritual que el diablo libra con el ser humano, también, especialmente en el cristianismo, se dice que en la primera etapa el diablo detiene a la gente porque dice que el camino espiritual es muy difícil y ni siquiera debes ir ahí. Y así se nota realmente. Bueno, es un diálogo en la cabeza, genera emociones, es sensación, causa emociones de vacío, indignación, irritación, ira, o por el contrario, apatía, y al mismo tiempo pone pensamientos de que el camino espiritual no es para ti, no eres nada ni nadie. Pero yo les digo, amigos, si el diablo les genera intrigas, significa que valen algo, que tienen algo por lo que luchar, y no todo está perdido. Y cuando ya es fácil y sencillo, significa que ya se hartó de ti y quiere echarte. Y esto sucede cuando las personas están tan fuertes en el camino espiritual y en su servicio crean tantas molestias a Satanás que es más fácil para él desprenderse de esa persona que luchar en su contra. Porque ya no es un ser humano, sino un ser mucho más elevado. Entonces el diablo no tiene poder sobre él. Y otra cosa sobre las trampas del diablo es cuando una persona siente realmente este primer momento, el primer impulso espiritual y va hacia Dios. Y no hay quien lo detenga. Por supuesto, no viene a ellos inmediatamente, como dicen los santos padres, sino que viene a ellos en el momento en que se vuelven perezosos. Y esto es Una distracción. una distracción, sí. Bueno, la pereza es una distracción. Cuando se encuentra, ya sabes, en tal estado material, la persona está materialmente preocupada por algo en la vida cotidiana, en el trabajo, no importa, y empieza a invertir toda su atención en algún objetivo, olvidándose de lo interno. Y ahí es donde entra Satanás. En las cosas simples. Basta con que entre y ya está. Se genera una emoción, se siente ofendido por alguien, o alguien le ha mirado mal, o no le han pagado suficiente, alguna injusticia. Por cierto, en la injusticia también atrapa a menudo. Lanza tales pensamientos que aquí hay una injusticia hacia mí, y siempre el yo está por encima de todo. Sí. Y tan pronto como el yo se comenzó a exaltar, significa que ya está atrapado. En efecto, raramente se encuentra una persona en el mundo que no se sienta ofendido o que no ofenda a alguien, sí quiero decir. Esta es también una de las herramientas más importantes. ¿De qué hablaron todos los profetas? De que no hay que ofenderse. Por mucho que alguien quiera ofenderte, no te ofendas, perdona todo. O mejor aún, no lo percibas en absoluto. Si alguien quiere ofenderte, significa que lo vales, y no en el mal sentido, sino en el bueno. Incluso tus familiares y gente cercana, tus amigos, no importa. Aquellos de los que estás acostumbrado a ver apoyo y ayuda, empiezan a hacerte daño. Eso sucede. Su humor se torna picaresco o algo así. O al contrario se pone de mal humor y empieza a ofenderte. Entonces debes pensar, ¿por qué lo hace? He aquí una simple reflexión. Si te permites ofenderte, significa que has perdido esta partida de ajedrez. Y es justo el gran maestro Satanás quien te cargó de piedras. Y caminarás con esta mochila con piedras durante mucho tiempo, hasta que te deshagas de ella. Y lo mejor es no ponerte esta mochila en absoluto, ¿verdad? Y cuando traten de insultarte, simplemente entiende por qué lo hacen y quién lo hace. Si la persona que respetas y amas comienza a ofenderte, no lo hace por su propia voluntad.
En este caso, por el contrario, debes empatizar con esta persona, porque en este momento como personalidad es nada menos que un instrumento de Satanás. No se controla a sí mismo, aunque le parezca por el contrario, que es libre, que se ha liberado y defiende la justicia ofendiéndote. Pero si te sientes ofendido, entonces has perdido. No puedes cargarte con el rencor. Es el más, yo diría, no solo pesado, sino también un metal al rojo vivo, que tienes que llevar porque quema, cuece, te quita todas las fuerzas y te incita a tener malos pensamientos. Y luego conlleva a lo demás, continúa más y más, incita a la venganza, a otra cosa, al mal. Y si llevas el mal dentro de ti, ¿quién eres? ¿Acaso eres bueno? Una simple pregunta. Resulta que el sentimiento no es tan humilde, inofensivo. Si hay maldad en ti, ¿hay Dios en ti? ¿Hay amor a Dios en ti? Por supuesto que no, si el mal domina en ti. Y el resentimiento es el mismo mal, es el mismo veneno que arruina y mata, ¿verdad? Sí. Esa es también una situación de la vida. La mayoría de la gente que está ofendida por la vida en el exterior, por la gente, mucha gente tiene ofensas desde la infancia, va a Dios en busca de consuelo. La Biblia dice que cuando oras debes perdonar, porque si no perdonas, Dios no te aceptará, no perdonará. Así es. Y a la gente le choca. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser tan cruel? Si yo tengo razón, Bueno, espera. es injusto que me hayan hecho daño. Dios es amor, no puede ser cruel. Y Dios ve el amor, no ve el odio, no ve la ira. Es nuestro mundo el que es muy estrecho y muy pequeño, mientras que Dios lo abarca todo, porque tenemos muchos mundos, innumerables, incluso mundos paralelos, y hay mucha vida aquí donde estamos. Incluso en el espacio que hay entre tú y yo hay mucha vida, vida viva. Y Dios es amor. ¿Vigilará alguna, molécula que esté en la ambición y la ira? ¿Para qué lo necesita? Tampoco llevamos la cuenta de eso, ¿verdad? Sí. He aquí una pregunta sencilla. ¿En qué nos fijamos cuando miramos a los pájaros o en general cuando convivimos con ellos? ¿Nos fijamos en lo bien que vuela, lo bonito que canta, lo hermoso que se ve? ¿Sí? ¿O lo mal que se ha comportado ensuciando su coche o ha caído sobre una persona? Es decir, ¿en qué nos fijamos? En lo malo y en lo bueno. Somos seres humanos, somos duales. Vemos el mal y vemos el bien. Dios no tiene maldad. No tiene ni puede tener porque es Dios. No tiene eso. Y no puede verlo, no es suyo. Esto es nuestro. Esto es en lo que existimos. Existimos en el mundo material. Hay, disculpen, interacciones físicas de diferentes cuerpos. Hay rozamiento, hay procesos de interacción gravitatoria y, digamos, otras fuerzas, débiles, fuertes y similares. Esto también provoca reacciones químicas y muchas otras cosas. Mira qué complejo es todo en su simplicidad, ¿sí? Sí. Aquí hay muchas emociones, buenas, malas, etc. Aquí la gente buena también se vuelve mala, aunque no siempre, pero sucede. ¿Por qué? Porque este mundo, esta cocina química, toda esta alquimia de este mundo pertenece a Satanás, mientras que a Dios solo le pertenece la vida y el amor. O sea, todo le pertenece. Porque todo esto, todos estos mundos, son lo que Dios ha creado. Y hemos dicho en una de nuestras transmisiones que basta con que Dios piense que sea y esto se manifiesta. Pero Él solo nos ve cuando somos dignos de ello, cuando amamos a Dios, cuando vivimos y cuando empezamos a vivir, cuando nos unimos al mundo de la espiritualidad, entonces Dios nos ve. Es sencillo, se hablaba de ello desde la antigüedad, mucha gente lo conocía. Y hay muchos santos, verdaderos santos, que han alcanzado prácticas espirituales y han llegado realmente a Dios. Y describían su camino y lo describían de tal manera. Sintieron a Dios.
y entendieron lo que es la vida y recibieron a cambio el amor de Dios. ¿No es así? Sí, cuando diriges la oración, en respuesta obtienes esta contemplación. ¿Ves Así es. cómo esta semilla crece en el enorme campo de las espigas? Absolutamente cierto. Qué generoso es Él. Y en esto está la clave. Eso es lo que decían. Decían, cuando estamos con Satanás, nos quedamos en la sombra. Dios no nos ve porque no vamos a Él. Es cierto. Pero nosotros, cuando nos quedamos en la sombra, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a Dios con un mantra o una fórmula mágica en forma de oración. ¿Y qué comenzamos a pedir? Bienes materiales, estando al mismo tiempo en el servicio a Satanás. ¿Y luego qué hacemos? Estamos resentidos con Dios porque no nos ha dado, o fingimos que amamos a Dios. Hacemos todos los rituales de tal o cual religión a la que pertenecemos. Hacemos todos estos rituales, todo como debe ser, como se nos dice. Y entonces ocurre un problema. ¿Y a quién culpamos? A Dios. Porque en un momento determinado, Él cerró los ojos y no lo vio. Y dejó que nos pasara algo, ¿no es así? Sí, transfiriendo la responsabilidad todo el tiempo, la simonía. A eso me refiero. Así que nos dedicamos a la simonía y desplazamiento de la responsabilidad y nos olvidamos del amor. Y lo más terrible es que tenemos miedo a Dios. ¿Es así? Sí, Y entonces pensamos, ¿y por qué no nos quiere Dios? ¿Y por qué no hay vida en nosotros? Pero es muy fácil. Cuando una persona vive con Dios, nunca está sola. Nunca siente tristeza ni pena. Solo es suficiente mirar dentro de sí mismo. Y ahí está la inmensidad, la vida, y todo lo de afuera simplemente deja de existir. Así es. Esta es la verdadera oración. Este es el componente divino que se despierta en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros hay una parte del mundo espiritual. ¿No es así? en el sufismo se dice que cuando vas hacia Él, Él se precipita hacia ti. Tan grande es esta respuesta y tan grande es esta alegría del encuentro. Y qué magnífico es. Sí, Pero ponemos obstáculos en el camino a la salvación espiritual y de hecho a la vida, por nosotros mismos, por nuestra elección, por nuestra pereza, en realidad por escuchar los susurros en nuestra cabeza. Después de todo, el diablo no nos ha tomado a ninguno de nosotros por el pescuezo y nos ha sacado del paraíso. ¿No es así? ¿Acaso está haciendo algo? No. Solo está sembrando un pensamiento. Solo nos hace sentir alguna emoción, odio, envidia. Nos hace vivir con ira. No vivir, existir. Para Él es el pan, para Él es la vida. Y olvidamos que todo lo que vive en la sombra se alimenta de nuestra debilidad, de nuestra falta de espiritualidad, de nuestra traición a Dios. Y cuando nos oponemos a Dios, lo traicionamos. Es decir, traicionamos a Dios cuando empezamos a servir a Satanás. ¿No es así? Y cuando nos enfadamos, ¿estamos con Dios? Y cuando tenemos celos, ¿estamos con Dios? Y cuando nos sentimos ofendidos, y cuando entramos en la práctica de la oración con resentimiento, se dice que la oración de una persona ofendida es lo mismo que sembrar en una piedra, es decir, es infructuosa. aquí trataron de decir algo sabio, pero dijeron algo tonto. Sembrar sobre la roca es el destino de los profetas y de los verdaderos servidores de Dios. Siembran la semilla al servicio del Señor. Y aquel que en el rencor lleva a cabo la práctica espiritual simplemente hace una tontería. Eso es practicar magia, porque en el rencor, en la ira, una persona no pide el amor de Dios y no aspira a amar. Pide algo material. Comienza a realizar de nuevo estas fórmulas mágicas, mantras. Esto no es una oración. Es la invocación de Satanás. Y hay otro punto que en el Islam se dice que el más odiado por Allah es el hombre que es irreconciliable en los debates. Me gustaría hablar de ello porque Es el orgullo.
¿Qué es un debate? Defender tu punto de vista, defender la verdad, algo más. Diré esto, amigos míos, cuando una persona conoce la verdad, no está debatiendo, solo está observando a aquel que está equivocado. Puede apoyar, puede compartir una opinión, pero demostrar a una persona que no conoce la verdad, que ésta existe, es ridículo. ¿Por qué? Porque el que está convencido de que sabe, pero no sabe, siempre lo defiende, porque de hecho se da cuenta de que no conoce la verdad, pero intenta con su agresividad imponer su opinión. Debatir es una falta de conocimiento, una falta de experiencia, ¿no es así? Y cuando una persona tiene experiencia y verdadero conocimiento, no entrará en debate con nadie. Por eso se dice así, que los que debaten, Son odiosos, sí, para Allah. sí, eso es porque el único que gana en un debate es Satanás, ¿verdad? Aunque muchas personas piensan que la verdad nace en un debate y tratan de entender si es verdad o no. El debate y el diálogo son dos cosas diferentes. Cuando tratamos de averiguar dónde está la verdad, comparamos si estamos en igualdad de condiciones, no tenemos emociones, negación de unos a otros, no tenemos orgullo y arrogancia. Y todo debate y la esencia del debate es cuando los dos yo están discutiendo. Es decir, cada yo intenta exaltarse sobre el otro. Es como un columpio del diablo, eleva a uno, después al otro, pero en realidad ambos le pagan el tributo, y pagan el tributo con sus vidas. Es estúpido y ridículo. Dios simplemente no los ve, y esto ya es una explicación para las personas que se dicen odiadas por Alá. Alá no las ve, no existen para Él mientras estén en la sombra. ¿Sabes con qué lo compararía? Esta es una asociación que me viene a la mente. Imagina que Alá es el sol. Después de todo, Ra fue como llamaban al sol. Era asociativo. Y así el sol brilla con sus rayos directos y ve todo lo que está al sol. Pero hay una sombra, algo que se oculta del sol. Y así todo lo que está en la sombra está oculto del rostro de Alá. Genial. Así que es simple y fácil. Ponte al sol. Ponte delante de Alá, ámalo con todo tu corazón y Él te verá, porque te convertirás en una roca, en una gran montaña que brilla por sí misma. Es imposible no verlo. Y cuando te escondes en la sombra, eres como un ratón bajo el zócalo o bajo el armario. Entonces, ¿cómo te verá Dios cuando estás sirviendo a Satanás? No puede. Y los que sirven a Dios, los que están cerca de Dios, son los rayos de este todo, de este sol. Los que sirven a Dios, esto ya es un poco diferente. Igor Mikhailovich, quiero tocar otra cosa. El tema del fanatismo parece ser un tema distante para cada uno. No, no lo es. Muchas personas son fanáticas. El fanatismo es la falta de conocimiento y la falta de voluntad de aprender, porque las organizaciones están estructuradas de tal manera, me refiero a las instituciones que se ocupan del desarrollo espiritual, están organizadas de tal manera que todo lo que hacen está dirigido a desarrollar la propia institución y a apoyar su autoridad, su poder, la autoridad de la institución. Por eso esas organizaciones están interesadas en que sus adeptos sean fanáticos, porque allí está prohibido leer, estudiar otras cosas. Dicen, todo eso es de Satanás, no te atrevas, y así sucesivamente. Porque el conocimiento no puede ser ni de Satanás ni de Dios. El conocimiento es nuestra libertad, la libertad de la personalidad. No podemos elegir si no lo conocemos. Y cuando se nos prohíbe conocer algo, esta imposición proviene de Satanás, pero no de Dios. Dios dijo, eres libre en tu elección y en tu servicio. Tienes derecho a elegir la vida o la muerte, solo tú, ser humano. Por lo tanto, cualquier conocimiento está abierto para ti, y puedes estudiarlo, y debes estudiarlo, ¿verdad? Y cuando la prohibición se impone, esto es claramente la mano del diablo. Pero entonces un hombre se convierte en un fanático. Aquí tienes, digamos, cierta literatura, cierto plan de acción, orientación para la vida, y todo lo demás lo tienes que rechazar, y entonces te salvarás.
Es decir, te dan una fórmula muy sencilla y fácil. Solo tienes que seguir ciertas reglas que te dicen. Por ejemplo, cierta ropa, cierto corte de pelo, cierto comportamiento en la vida cotidiana, en casa, en la actitud hacia la organización religiosa. Y entonces, ya está, tendrás el paraíso. ¿Ves cuál es el punto? Cierran con sus acciones externas el camino al Señor, porque el camino al Señor es solo a través de tu corazón. Significa a través del alma, es decir, a través de lo interno. Lo cierran todo, cierran con acciones externas e imponen que todo lo demás debe ser negado. Y la persona se vuelve fanática. ¿Por qué fanática? Porque está vacía por dentro y lo sabe. Y esa es la mayor paradoja. Una persona internamente sabe y comprende que no ha encontrado al Señor, que no tiene la fuerza dentro, la fuerza misma del amor, pero tiene un cierto conjunto de acciones. Y se da cuenta de que si actúa así, porque le han dicho, pero olvida que se lo han dicho las personas, no los profetas. No fueron los mensajeros del Señor los que dijeron que fuera así, sino personas que lo dicen en su nombre. Y la persona está, bueno, simplemente convencida, y habiendo elegido el camino fácil, que debería garantizarle y asegurarle una existencia normal después, o un boleto al paraíso, se convierte en un fanático defendiendo estos delirios. Y estas son personas muy convenientes para la organización. Y desde el punto de vista espiritual, cualquiera que se haya dedicado realmente al desarrollo espiritual, ha ampliado sus horizontes en otras religiones y en todo lo demás. Y muchos santos que realmente llegaron a Dios, a través del conocimiento espiritual, son personas comunes y corrientes. Y finalmente llegaban a comprender que Dios es uno, a esa fórmula universal, ¿verdad? Y que todos los profetas venían de Él y que hablaban la misma verdad, y que venían con el mismo propósito, y que no venían a algún pueblo elegido, sino a todos, y que hablaban a todos los pueblos, y llegaban a la sencilla comprensión de que Dios es amor, y todo lo demás son maquinaciones de Satanás y sus esclavos, o más precisamente, las maquinaciones de Satanás a través de los actos de sus esclavos. Así es más correcto, porque somos nosotros mismos, estando en la esclavitud de Satanás, quienes lo hacemos. Distorsionamos la verdad, esclavizamos nuestra propia personalidad mediante nuestra conciencia, y también queremos esclavizar a los demás. En la esperanza de lo mejor perdemos la verdad. Efectivamente, no existe el monopolio de la verdad. No puede pertenecer a... Y no puede existir. La verdad pertenece a Dios. Nadie, ni siquiera el diablo, se atreve a infringirla. Pero sin embargo la distorsionan, la tergiversan. Las personas son personas. Así que el fanatismo es algo muy peligroso. No conduce a Dios. El fanatismo lleva al infierno. Es realmente así. Siempre está lleno de odio, sí. Sí, si observamos a los fanáticos, el mal domina en ellos, el odio domina en ellos y no tienen amor. Intolerancia, sí, al prójimo, a su punto de vista. Muchos lo notaron, y daré un ejemplo sencillo. En muchos templos no elijamos una religión. Este es el problema de todos los templos y todas las organizaciones religiosas. Siempre hay un espiritual iluminado, bodhisattva, o digamos, santo, que critica a todo el mundo, gruñe a todos y se enfada como un perro mientras está en el templo de Dios. ¿Quién no se ha encontrado con gente así? Pone las cosas en orden. Pone las cosas en orden, exactamente. Sí, también he llegado a pensar que el fanatismo, desde la perspectiva de defender firmemente su propia rectitud, su punto de vista, la intolerancia al punto de vista de otro, es algo cotidiano. Después de todo, resulta que cada uno de nosotros en todos estos debates, en familia, en vida cotidiana, es de hecho un fanático de la conciencia. Por supuesto. Así que seguimos manipulados por Satanás. Sí. No importa la razón por la que debatamos y lo que defendamos. Mira cómo la gente debate y se defiende. Si quieres discutir, ¿qué se despierta en tu interior? ¿De dónde viene? Al fin y al cabo, si nos fijamos en la estructura del ser humano, en las sensaciones físicas subjetivas, todo es lo mismo. ¿Dónde se origina? ¿Cómo se mueve por el cuerpo? Simplemente la gente, ¿sabes? Te diré esto. Han hecho que la gente deje de ver. A la gente se le ha enseñado a escuchar. Y la diferencia es grande. Cuando una persona mira dentro de sí misma,
Cuando observa los procesos que ocurren, cuando se enciende dentro de ella esta ira u odio o este deseo de debatir, cómo vienen estas ondas de energía, qué color tienen, porque todo en este mundo es nada más un número, un color, ¿verdad? ¿Y a qué llegamos de nuevo? A vibraciones. Todo sucede así. Esto es simplemente elemental. En cuanto te invade alguna emoción, mira de dónde viene y qué te aporta. Es decir, en este caso hay que ver las causas y las consecuencias. Incluso si no hay ningún efecto, pero sí hay una causa. Surge en ti un deseo de debatir, de demostrar algo, no importa de qué se trate, una receta para preparar algún plato o un aspecto espiritual, no importa, todo es igual. Pero tú intentas defender lo tuyo. ¿Qué está hirviendo en ti? Esa es la cuestión. Hierve. Sí, sí. Hay una reacción química en marcha en ti, con una redistribución de cierta energía, ¿no es así? Y te involucras en este proceso y te vuelves dependiente de este proceso. ¿Por qué es tan difícil salir de un debate? Debido al dominio del egoísmo, ¿no es así? Sí, el debate se vuelve especialmente acalorado Claro. cuando también hay público alrededor. O si hay público, más aún, porque tienes delante de quién hacerlo. De nuevo, que el egoísmo, el orgullo y todos los componentes de la inutilidad humana. Infectar al otro, sí. O lo diría de esta manera, todas las características de un siervo de Satanás. Sí, porque también por observación, cuando la persona con la que hablas defiende un determinado punto de vista, automáticamente rastreas cómo nace el deseo de adoptar un punto de vista exactamente opuesto. ¿Sabe? Como el entrelazamiento cuántico en la física. Por supuesto, aunque sepas de antemano que estás equivocado. Ahí surge el más y aquí de inmediato surge el menos. El menos aparece de inmediato, sí, cómo no. Sí, viceversa. Porque estas son las partículas materiales y las personas también son materiales. Una vez que se produce la interrelación, y la interrelación no es solo el amor o el deseo o aspiración a algo, lo siento. Es también el odio, es la resistencia, es también, como se dice, la pasión deportiva por ganarle a alguien, una confrontación. Después de todo, todas estas cosas son ingredientes de un mismo plato, el plato de Satanás, que somos nosotros. Nosotros, la humanidad, somos su cocina. También quiero hablar de la gratitud, porque se dice sobre el agradecimiento, en particular en el sufismo dicen que es el primer paso hacia Dios, y en el cristianismo también me encontré con palabras interesantes, que el agradecimiento, es decir, a Dios, por uno mismo y necesariamente por el prójimo, separa a las personas de lo terrenal y las convierte en ángeles. Y lo de agradecer a Dios por el prójimo es un asunto añadido, perdón. Lo de agradecer a Dios por el prójimo es un elemento de magia y fue añadido por las propias organizaciones religiosas. Fíjate en las sutiles sustituciones que se producen. ¿Por qué llamé a Satanás gran maestro de este mundo? Porque es muy inteligente, ha existido durante miles de millones de años. Ha visto a muchos y ha visto de todo. Así que la función de este programa es engañarnos. ¿Por qué? Si no somos dignos y si optamos por ello, entonces no tenemos derecho a entrar al mundo espiritual. Somos débiles, somos inmaduros y no somos dignos de formar parte del mundo espiritual. Aquí voy a divagar un poco e intentar explicarme. Imagina que hay, digamos, las piedras, gemas de pureza definida. Por un lado, un diamante de la pureza más alta, pero hay diamantes que tienen motas y suciedad y su precio baja drásticamente. ¿Por qué? Porque están moteados. Se pueden comparar ya en precio o algo más. No se pueden, ¿sí? Y luego está el cristal, que también parece un diamante, Parece, sí. pero no vale nada. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Lo mismo es aquí, es decir, los más dignos, más puros y más firmes son dignos de entrar en el mundo espiritual. Y aquellos que tienen una mezcla de deseos, suciedad, egoísmo, ¿cómo pueden ser admitidos en el mundo espiritual? No serán iguales entre iguales. Sí, o falso cristal, sí. O simplemente falso, la simonía, que brilla como el diamante, pero en realidad es quifa de cristal. ¿Verdad? Entonces,
¿En qué consiste esta sustitución? Cuando una persona agradece al Señor por sí misma y seguramente impurezas también por otra persona, ¿entiendes? Es natural que una persona agradezca al Señor, es natural, en su mensaje de amor, de gratitud, sobre todo cuando siente que le respondieron, cuando en ella surgen cambios positivos, espiritualmente positivos, cuando empieza a sentir la libertad, cuando se quitan las sombras, cuando se vuelve, digamos, como un diamante en el sol, saturado de esta luz y puede iluminar a alguien. Y aquí, naturalmente, ¿qué es lo que se genera? ¿Qué podemos dar a Dios excepto amor y gratitud? Nada. Y de ahí viene la gratitud. Es una necesidad y un estado interior. Redirigimos nuestra atención, pero se nos dice necesariamente por otro. Y aquí empieza un elemento de magia, porque nos dirigimos como personalidad, pero podemos tener contacto con Dios solo por nosotros mismos. Pero empezamos a dirigirnos a Dios con la gratitud por haberme dado un buen amigo o algo más. Mira, qué buen amigo. Y así sucesivamente. Gracias Dios. Y comienza el diálogo material. Y con esta aspiración de agradecer al Señor por el otro, es donde empieza la magia. ¿Y con qué termina? Señor, dame salud, dame comodidad, dame más amor, dame bienes materiales, El énfasis se traslada. dinero, poder, sexo, ¿qué más? Y todo lo demás y más. Y no te olvides de dar el doble, ¿sí? Porque soy muy bueno. Mira, y empieza con cosas simples y elementales. ¿No? Un truco sutil, sí, enseguida. Una manipulación muy sutil y una sustitución muy sutil. Y supuestamente vino de los profetas. No, los profetas dijeron, está Dios y estás tú. Eres responsable de ti mismo. Nadie entrará por ti en las puertas de Dios. Nadie dará la vida por ti, solo tú. Está claro que personas como Jesucristo podían otorgar vida a alguien. Y los mensajeros o el Espíritu Santo, por supuesto que puede. La cuestión no es sobre ellos, la cuestión está en nosotros, la gente corriente. ¿Podemos dar algo a alguien? En este mundo podemos. Y es en este mundo donde tenemos que dar. Y cuando nos ponemos al servicio de Dios, ¿qué significa al servicio de Dios? Es cuando lo has entendido y tienes la aspiración y el deseo de ayudar a alguien. Y ahí es donde podemos ayudar. Pero dar las gracias al Señor porque te ha dado un buen amigo, o agradecerle no solo por ti, sino también por alguien que ha tenido una epifanía, es ridículo. Es una sustitución, es un elemento de magia muy sutil y simple. Y en el diálogo con Dios, todos los demás desaparecen. No hay. Y mira, vamos a abrir otro momento interesante sobre gratitud. A menudo la gente agradece a Dios por sus hijos o por el hecho de no haber tenido nunca hijos y luego los tienen. Y agradecen a Dios que les haya enviado hijos o algo más, ¿sí? Y es normal en todas las religiones dar las gracias por todo lo bueno. Amamos a nuestros hijos, los queremos, vienen a nosotros por orden de Dios. En el mundo material, una personalidad más con elección indeterminada. Sí. Resulta que realmente estamos esperando algo todo el tiempo. No miramos la realidad y tratamos a Dios como un juego, tratamos a Dios como algo inentendible. Y el problema es que no se nos explica desde la infancia qué es el mundo espiritual y qué es Dios, y cómo construir relaciones. De hecho, no se nos enseña. Nos enseñan a ser esclavos de tal o cual organización, y bajo la apariencia de Dios. ¿Por qué? Porque se supone que debemos servir a la organización, a los intermediarios. Así que, mira, cualquier organización dice, no tienes derecho a dejarnos. Si nos dejas, se acabó, no te salvarás. Has traicionado a la organización, has traicionado a Dios, etc. Es cierto, ¿no? Sí, el ser humano se convierte en una propiedad. Por supuesto, y la persona es una propiedad, la propiedad de Satanás o de la organización o de alguien más. Y la persona no debe ser una propiedad, porque la persona, incluso cuando entra en el mundo espiritual, no se convierte en propiedad de Dios, se convierte en su parte, una parte del mundo espiritual, el mundo infinito. La diferencia es enorme. Los sufíes tienen esta comprensión, aún se ha preservado, cuando dicen, o yo estoy en ti, o tú estás en mí. Así que estos
También usted dice que la verdad no pertenece a las religiones, que existe en todas ellas. Por supuesto. En realidad, si lo piensas, resulta que todos los componentes necesarios para la salvación están más allá del contexto religioso. Cada persona tiene alma. Lo diré de forma simple. ¿A qué religión pertenece el alma? Amigos míos, permítanme hacerles una pregunta sencilla. ¿A qué religión pertenece Dios? Dios es uno para todos, ¿verdad? El amor de Dios. ¿A qué religión pertenece la verdad? La verdad es una. No puede pertenecer a nadie ni a nada, ya sea una organización o alguien. Dios es uno y es nuestro Dios. La verdad es una, enviada por Dios a nosotros. Y nuestra alma solo pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Es para que se entienda. Para que sea nuestra, tenemos que formar parte del mundo espiritual y tenemos que trabajar mucho como personalidades. Tenemos que superar a Satanás, tenemos que superarnos a nosotros mismos y aprender a amar al Señor. Y es entonces cuando tenemos la oportunidad de que el alma se vuelva nuestra. Nosotros no salvamos el alma, nos salvamos a nosotros mismos. Al alma no le puede pasar nada, forma parte del mundo espiritual. Y es la puerta a través de la cual podemos llegar a Dios. Y esta puerta es la misma para todos. Y todo esto debe unirnos, pero no estamos diciendo en absoluto que las religiones sean malas ni nada parecido. Las religiones son tradiciones, las religiones son conjuntos de leyes. Estas son las vidas de millones de personas. Esta es nuestra historia. No hay nada malo, ni siquiera en Satanás. Si no somos sus esclavos y si Él no nos controla. ¿No es así? Genial. De hecho, hay una expresión que dice que las puertas del infierno se cierran desde dentro, que nosotros mismos. Así es, nosotros mismos abrimos las puertas del paraíso y nosotros mismos abrimos las puertas del infierno. Y este derecho nos fue otorgado por Dios. Y lo principal es recordarlo. Si te sientes triste o todo va mal, entonces mira, ¿qué puerta se ha abierto en ti? Solo tienes que cerrarla y abrir otra. Y vive y sé feliz, ¿no es así? Sí. Sí, hemos tocado una parte de la vida humana habitual, de la que podemos hablar infinitamente. Pero lo más importante y lo más sencillo es simplemente amar a Dios. Amarse y respetarse mutuamente, y entonces todo se vuelve sencillo, claro y comprensible. Cuando somos realmente devotos de Dios, cuando lo amamos de verdad, nada nos impide vivir. ¿Saben qué más les diré? Cuando una persona está realmente en la práctica espiritual, o se encuentra realmente en el estado más elevado, el estado de oración donde uno siente al Señor, entonces todas estas personas son iguales. No tienen religiones, no tienen contradicciones. ¿Por qué? Porque no prestan servicio a Satanás, están libres de Satanás y son uno con Dios, son uno en amor a Dios. Así es como debemos vivir. Entonces todo se desvanece, todas las preguntas desaparecen, todo se vuelve vacío, claro y simple. Es muy sencillo vivir, solo hay que amarse, respetarse y ayudarse. Amar y respetar las almas de todas las personas. Y lo principal es amar sincera y verdaderamente a Dios. Y no guardar el mal en uno mismo, no llevar esta mochila con aquellos pecados, como se dice, que Satanás pone ahí, porque es nuestro derecho, llevar la mochila o no llevarla. Realmente no somos esclavos de Satanás. No, hay un ángel en cada uno de nosotros, y aquí es importante darle libertad, liberarlo de las cadenas de Satanás. Y la herramienta es una, el amor de Dios y la devoción a Dios. Y simplemente amarse los unos a los otros. Gracias, amigos, por estar con nosotros.
Amémonos unos a otros y amemos a nuestro Dios. Y todo estará bien. Gracias. Gracias a usted, Igor Mikhailovich. Gracias.